Ya, hemos avanzado bastante en lo que es desde el comienzo de la clase, que partimos prácticamente en lo que es la colonia de Chile, y ahora vamos ya en el siglo XIX. ¿Ya? Un naciente país con grandes cambios. Este va a ser el título de la clase de hoy día, donde van a ver y se van a dar cuenta de que va a sufrir Chile muchos cambios a lo largo de la historia. El objetivo, por lo tanto, va a ser describir los conflictos que provocaron cambios en la configuración administrativa y geográfica en el Chile del siglo XIX. Eso es importante. Configuración administrativa y geográfica del Chile del siglo XIX. Usted sabe lo que significa administrativo y geográfico, ¿cierto? ¿Alguien que me pueda dar alguna idea? ¿Qué es administrativo? ¿Qué es geográfico? ¿Alguien que pueda aportar? Pueden demutearse nomás, chiquillos, y aportar. Geográfico es como una descripción en el mapa de algún lugar. Y Ya, más. ¿Sí? administrativo puede ser un poder que administra ciertas regiones, territorios, derechos, etcétera. Ya, exacto. ¿Alguien más que pueda aportar? Administrar la geografía. Ya, ahí está juntando los dos conceptos. Ya, por ejemplo, administrativo tiene que ver con todo prácticamente lo político, lo que es el manejo. Prácticamente cómo voy a manejar el país, cómo lo voy a distribuir, ¿ya? Y geográfico prácticamente es el relieve, el territorio que yo poseo, ¿ya? Para que lo tengamos en claro eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que vimos en la clase anterior? ¿Alguien se acuerda de lo que vieron en la clase anterior? La última clase que tuvimos. Bueno, que tuvieron con la profesora, prácticamente. Creo que los 60 años de historia, me dijeron que vieron 60 años de historia en Chile. Ya, exacto. ¿Qué periodo más o menos? ¿Te acuerdas? El presidencial, las primeras, los primeros presidentes, pues. Exacto. Ya, los primeros presidentes, prácticamente. Por lo tanto, vamos a ver la consolidación de la República. Eso fue lo último que alcanzaron a ver con la profesora. Claro, teníamos una república que estaba desorganizada, que no sabíamos cómo, después de independizarnos, qué hacer, y empezaron estos periodos presidenciales. Ya, y estos periodos presidenciales fueron bastante con algunas ideologías que las vamos a ver a más adelante. Ya vamos a recordar todo eso. ¿Ustedes vieron alguna característica de este periodo? Como dijo ahí la compañera, 1831 a 1891, prácticamente 60 años de historia de Chile, que lo estamos viendo así rápido. Se promueven varias cosas según el presidente que esté a cargo. Vamos a tener dos partidos principales que van a ser los conservadores, primera instancia, y luego los liberales, que van a tener diferentes ideas, ¿ya? Y en eso van a promover la promulgación del Código Civil, fomento de la educación, ¿ya? Esos puntos que ustedes ya anotaron en la clase anterior. Educación pública gratuita, prácticamente la básica va a ser obligatoria en este periodo, la básica solamente. Y se impulsaron obras públicas, ya el ferrocarril, los Tío, caminos, se le escucha pegado. ¿sí? No, yo lo escucho bien. Yo es que tengo datos móviles en el celular de mi mamá. Sí. Cata, quizás es tu Se lo escucha internet. bien. Se lo escucha bien. Bueno, Se le escucha bien, tío. No hay problema. No hay Se problema. escucha bien al profe. Lo más probable es que sea problema de su internet. sí, lo más Tío, probable es se le problema con la escucha cámara. cortado. Se escucha bien. Es tu No, internet, no, Luca, es tu internet. o Se le alguien. escucha Es bien. tu internet, se escucha Se terrible escucha bien. bien. Yo lo escucho bien. Ya, chiquillo, escucha quedó Escucha claro. bien. nazi. Se escucha bien. Ya, chiquillo, quedó claro. Solamente tengo problemas con la cámara, que no sé qué está pasando. Debe ser los puertos USB quizás, que me esté fallando, ¿ya? Permiso. Pero el audio lo más probable es que esté bien. Tengo todo bien en el internet acá, ¿ya? Continuamos. Bueno, se establecen las leyes laicas, el registro civil, el matrimonio y cementerio, que prácticamente eso lo tenía lo que era la Iglesia Católica, y ahora el Estado se hace cargo más de eso, más legal, y se fomenta la inmigración extranjera, ¿ya? Y usted, esto la profesora se lo entregó prácticamente como en datos e información directa, ¿ya? Para que ustedes entiendan todo este periodo de años, yo les tengo
una línea del tiempo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era el siguiente, es describir los conflictos que provocaron cambios en la configuración administrativa Déjelo y en el geográfica en el Chile del siglo XIX. Voy a dar un minutito para que lo escriban. Sigo revisando la cámara aquí. Yo recién me di cuenta que hay un objetivo, espérame. Ahí le puse también las banderas de los 4 países que van a provocar estos cambios en Chile, principalmente. Chile, por supuesto, va a tener cambios internos, va a afectar un poco a España, va a afectar un poco a Perú y Bolivia, obviamente, que son nuestros vecinos más directos. Faltó la bandera argentina, pero no la quise poner porque es algo mínimo, pero que ganó harto, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Bueno, el objetivo lo escribieron ahí, gracias a Rocío por haberlo escrito. Por lo tanto, continuamos con la clase, como les dije. Le tengo un resumen cronológico, prácticamente una línea del tiempo. No es necesario que la copien al tiro porque la van a tener, ¿ya? Y es un poquito extensa, se va a ver, profe, se pasó al escribir mucho, no, pero no se preocupe, ¿ya? Es para que más que nada ustedes puedan comprender los acontecimientos de acuerdo a un orden cronológico y los vayan asociando, ¿ya? Simplemente para que ustedes vayan entendiendo. Ya. Vamos a tener una primera parte, después de que Chile se independizó, va a surgir el gobierno conservador. Y luego vamos a tener el gobierno liberal. ¿Ya? Y luego más adelante, obviamente, los gobiernos que más siguen. ¿Ya? Esta línea del tiempo va a llegar hasta 1891. Ah, Ignacia, no hay tarea. Eso lo dije al principio de la clase. Bueno, aquí tenemos la primera figura, que es un presidente. El primer presidente que vamos a ver en esta época, no es el primer presidente como tal, pero es el primer presidente de esta época de 1831 en adelante. ¿Ya? José Joaquín Prieto. ¿Cómo está vestida esta persona? Vamos haciéndolo al tiro. ¿Cómo está vestida esta persona? ¿Le recuerda a alguien que hayan visto en clase? A Simón Bolívar. Ya, a Simón Bolívar. ¿Y Simón Me Bolívar qué suena, era? no sé. El traje, fíjese en el traje. ¿Se parece a algún traje específico? ¿Se parece a los trajes que usan los presidentes actualmente o no? No. ¿No? No. ¿Ya? ¿Qué tiene de Parece diferente? nivel. ¿Parece qué? Parece un rey. ¿Ya? Profe, perdone por ¿Por qué luego el la... uniforme se cambió? ¿Sí, Anto? Quería pedirle a los demás que se dejen de gritar. Sí, chiquillo, bajen un poquito el volumen. Porque de repente empiezan a gritar muy fuerte. Lo de celular principalmente. Es Bueno, más que yo tuve una infección en No, el oído, me uniforme hace no mal. Cambió. Creo que su vestimenta se parece a la que usaban los generales de alto rango. exacto. Por lo tanto va a ser un Sí. militar bien ahí, ¿ya? Va a ser un militar. Por lo tanto, el primer presidente de este periodo que vamos a ver prácticamente se viste así, es un militar y lo vamos a diferenciar a medida que vamos avanzando en esta clase de hoy día, ¿ya? ¿Qué hizo él? Idea de Diego Portales, como ya ustedes saben, se implementó la idea de Diego Portales de un gobierno fuerte, autoritario prácticamente, la Constitución de 1833, cómo se va a regir este país, la fundación de la Escuela de Medicina y Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, prácticamente son como 3 o 4 ministerios juntos, que lo que tenemos en la actualidad, ¿ya? Empiezan a surgir los primeros ministerios. Y obviamente Diego Portales va a ser una figura en donde va a tomar varios ministerios, como Ministerio del Exterior, Ministro de Guerra y de Marina, etc. ¿Ya? Por lo tanto, la figura de Diego Portales aquí es primordial hasta incluso su muerte y después de su muerte, para que lo tengamos en consideración. Es un poeta. Es un poeta. ¿Qué más tenemos? Tenemos que va a haber una guerra civil antes de este periodo,
de 1829 a 1830, en donde las fuerzas conservadoras con los liberales chocan en combate, ¿ya? Y por eso los gobiernos conservadores, al ser el vencedor, se queda con el gobierno prácticamente de todo el país. ¿Ya? Guerra Civil de 1829 a 1830, gobiernos conservadores, o sea, los conservadores con los liberales van a entrar en conflicto y los conservadores van a ganar haciéndose con el poder. ¿Ya? Tío, ¿Sí? pero en ese tiempo, como acá en la actualidad se cambiaban, ¿cómo se llama? Las personas de los gobiernos, como ahora el cambio de gabinete que sucedió, Sí, se eso cambian. o sea, ocurre, pero no tanto, porque el presidente es el que mandaba más en esta época. ¿Ya? Vamos a tener el gobierno conservador y liberal, y prácticamente los ministros van a cambiar muy poquito. ¿Ya? Como lo vamos a ver en por lo menos un mes más. Entiendo que para esta época se reelegían los presidentes y como era un plazo de 5 años, se reelegían y duraban 10 años en presidencia. Exacto, eso es en materia de la clase anterior. Los presidentes duraban prácticamente 10 años porque hacían un periodo de 5 más otro periodo de reelección que eran de 5 años más. Por lo tanto, llegaban a ser 10 años, como aquí aparece, de 1831 a 1841. Tío, ¿Sí? esto después se tiene que escribir en el cuaderno. Sí, si tienen la facilidad de poder imprimir toda esta línea del tiempo y pegar en el cuaderno, es mucho mejor. Y si no, pueden anotarla. ¿Ya? Profe, ¿es obligatorio? La idea es que tengan esta línea del tiempo sí o sí, de algún registro o algo. ¿Ya? Porque si lo tienen en el computador, que lo tengan guardado en una parte específica para que ustedes se acuerden de todo este periodo. ¿Ya? Voy a hacer algo Lo voy a más poner en inteligente, le tomaré PowerPoint. captura de pantalla. Siempre subo todo el material, así que no se preocupen por eso. Profe, le voy a tomar captura de pantalla y ya está. O sea, esto va a ir avanzando, si quieres después, al final, toma la captura de pantalla. Eso es lo que voy a hacer. Gracias por la idea, yo también le voy a sacar captura. De nada. Si igual se los subo, chiquillos, No le estoy sacando fotos. así que no se Oigan, no preocupen. sean flojos, pues yo estoy escribiendo. Ya, chiquillos, Dale, continuamos. gato patán. Vuelvan a la Nadie te clase. preguntó. Vuelvan a la clase, chiquillos. Ya. Guerra Confederación Perú-Boliviana, 1836 a 1839. Aquí vamos a ver un pequeño video de aproximadamente 2 minutos. Para que ustedes entiendan cómo surgen las primeras rivalidades entre Perú, Bolivia y Chile. ¿Ya? Para que tengan un pequeño avance, Chile se va a sentir amenazado por esta confederación que se está formando. ¿Ya? Así que vamos a ver el video. Yo por el video puedo poner otro de la tarea que me falta un poco. ¿Ah? Después de ver el video me pueden poner otra vez esto del Sí, este esto del va a estar- gobierno y así para escribir. esto va a estar todo el rato, así que no se preocupen. Ya, aquí tenemos Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana de 1836 a 1839. Las preguntas que vamos a responder en esta clase va a ser qué ideas principales podemos destacar del video y qué relevancia tiene la figura de Diego Portales. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver el video. Mantengan el silencio, por favor. En 1837 se formó oficialmente la Confederación Perú-Boliviana, que unificó a estos dos estados bajo la conducción del mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz. Este hecho despertó la sospecha de Portales en un contexto de rivalidad con sus vecinos del norte. Los problemas con Perú eran anteriores a la formación de la Confederación y empezaron cuando este país no reconoció deudas que tenía con Chile, originadas en el período de la independencia. A esto se agregaba la competencia comercial entre ambos países. Perú buscaba convertir al Callao en el primer puerto del Pacífico y desplazar la primacía comercial alcanzada por Valparaíso, razón por la cual decretó tributos especiales a las importaciones provenientes de Chile. En este escenario, el gobierno del general Prieto declaró la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837. Sin embargo, esta contienda bélica fue muy impopular en sus inicios, y algunos incluso veían en ella un simple capricho de Portales y una amenaza a los arraigados principios americanistas recientemente defendidos. Pero el ministro estaba empecinado en destruir la Confederación al creer que amenazaba la autonomía del Estado chileno
y desafiaba el equilibrio geopolítico continental. Por otro lado, se consideraba que el Estado no estaba preparado ni financiera ni militarmente para enfrentar un conflicto de esa naturaleza. Fue así como en 1837, en medio de los preparativos de la expedición chilena que zarparía desde el puerto de Valparaíso hacia Perú, el regimiento Maipo, al mando del coronel liberal Antonio Vidaurre y acantonado en Quillota, tomó prisionero al ministro Portales, quien había llegado hasta ese lugar para revisar las tropas. Portales fue fusilado por el capitán Santiago Florín. El asesinato del influyente ministro logró transformar una guerra impopular en una cruzada nacional. La revuelta liberal al interior del ejército fue rápidamente sofocada, sus líderes capturados y ajusticiados. La expedición a cargo de Manuel Bulnes finalmente zarpó y ocupó la ciudad de Lima en 1838. Luego de diversos encuentros, las tropas chilenas derrotaron definitivamente a los ejércitos de la Confederación en la batalla de Yungay, ocurrida el 20 de enero de 1839. Ya. Bueno, chiquillo, ese fue el video. Qué Y de ese pueden casualidad, destacar. qué casualidad. Terminó el video y yo justo terminé las preguntas. ¿Qué idea podemos destacar de lo que se vio en el video? ¿Y cuál es la importancia que tuvo Diego Portales? Creo que El las fusilamiento. ideas, Espera, ¿qué estaba hablando primero, Jessica? ¿Se escriben las preguntas? Yo, Catalina Suárez, yo encuentro que No. de la idea de eso, que idea principal del video, algo así, Sí. yo encuentro que es el fusilamiento de Diego Portales. Ya, ¿y por qué es un punto de inflexión el fusilamiento de Diego Portales? Porque es un punto como importante en esta porque guerra. fue prácticamente una injusticia. Él iba a hacer su trabajo y lo fusilaron sin una razonamiento. Profe, ¿se escriben Ya. las preguntas? Chiquillo, después Y material las está ideas subido. principales creo que serían el orden geopolítico que tomó esta alianza. Ya, Y pues, sin duda, para ese entonces Chile ¿Se apenas escriben era las preguntas? un gobierno que estaba renaciendo prácticamente. exacto. Y al ver esta alianza ya formada, obviamente levantó sospechas, pero el pueblo se puso en contra de que desatara una guerra. Exacto. ¿Alguien más que pueda aportar? Profe, ¿se escriben las preguntas? Si quiere la escribe, pero esto va a estar subido igual. Así que no Ya. se preocupen. Yo se lo subo al tiro. ¿Alguien más que pueda aportar? ¿Puede desmutearse nomás? Y otra idea principal sería cómo era el papel económico de importante en ese momento por la exportación de productos internacionalmente. Exacto. Bueno, en el video tenemos dos puertos principales que van a ser el Callao y Valparaíso. Vamos a tener ciertos conflictos con ellos. Y si ustedes recuerdan la figura de Portales, él quería emprender negocios dentro de Chile, ya tenía su negocio en Perú. Y él decía, o sea, a mí me afecta como negociante, como mercader prácticamente, el que se esté aliando Perú con Bolivia, ¿ya? Y esta idea resonó, y prácticamente en un principio la gente creyó que era como, no, Diego Portales está loco, está hablando cosas que no tienen nada que ver, y trajo conflicto. Pero después asesinaron a Claro, Diego Portales. ¿Sí? Y aparentemente sí era una locura lo que él estaba pensando, ya que esta alianza solamente tenía como objetivo exportar sus productos. Exacto. No buscaban ninguna guerra sociopolítica. Exacto. Y bueno, y tras la muerte de Diego Portales, principalmente se fortaleció la idea de que decía Portales era en verdad cierto. Entonces, por eso se genera este conflicto y empieza con la batalla, Y le termina con dan la como batalla de una Yungay. apariencia más de villano, porque vio el problema donde no había ningún problema. Entonces, El malo. Exacto, es como que prácticamente, por así decirlo, toda Latinoamérica se juntase y Chile quedara solo. Y eso es lo que se estaba Pero viviendo en Chile. esa época. Y recordamos que Perú en ese tiempo era grande, era muy poderoso, muy grande, porque fue el virreinato del Perú.
¿ya? Si recordamos desde punto más atrás, lo que era antes de la independencia. Y yo recién me entero. No, Perú en este tiempo, piensen a Perú, prácticamente que era lo más grande que había, y Bolivia era una naciente nación también, pero que siempre estuvo aliado con Perú, o con hablar Yo directo a viajé a Perú. Perú. Yo viajé a Perú. ¿A qué parte de Perú viajó? A una como pueblo que se llama Huayto y fui a Lima. El José está en Perú. Sí, el José está en Perú. Es que ahí fue porque está mi abuelo. Ahí, Tío, ya, ahí pasé el Tío, chat a como solamente que el puedan chat hablar para conmigo los por que si no. acaso. tío, ¿Sí? la otra idea principal, las deudas que tuvieron en el periodo de la independencia. Exacto. Prácticamente Chile y Argentina liberaron a Perú y Chile en ese tiempo le estaba cobrando a Perú por los gastos militares que tuvo. ¿Ya? Y Perú no quiso reconocer Claro, y aparte, esos dineros. suena muy malo que se resignen a pagar esas deudas, ya que tienen un presupuesto para hacer alianzas, Exactamente. pero no para Y además, si no pagar fuera una por deuda. nosotros, ¿Si no fuera por tampoco qué? si no fuera por nosotros, Perú tampoco podría haber salido de que no lo hubiéramos liberado si nosotros no hubiéramos quisido, supuesto, no lo Pero- hubiéramos liberado, pero sí quisimos liberarlo. exactamente. O sea, Entonces yo principalmente, encuentro que La Perú tiene una pregunta es, deuda con nosotros. ¿ya? Ah, Exactamente. O sea, PDP. prácticamente la idea de independencia surgió. O somos todos o no hay ninguno. Y Perú no quería la, independizarse porque Perú estaba bien, porque era un virreinato, era la capital de un virreinato. O sea, siempre se dice como que la de nosotros fue una independencia interna, pero la de ellos fue externa. O sea, Argentina, Chile Claro, pues tiene llegó a sentido. Tú no independizarlo. vas, tú si estás siendo beneficiado por un lado, no te vas a pasar para el otro lado para ser menos beneficiado, perder presupuesto, riquezas, personas, servicio militar, equipamiento, entre otras cosas. O sea, es algo lógico. Si ellos eran Exactamente. beneficiados por esa parte, no se iban a independizar, no les hacían falta simplemente. Exactamente. También hubo un dilema como es en Venezuela, que justamente eso se me refleja en la cuentas tu bandera vida. porque fueron los estados que estaban a favor de la independencia y los estados que estaban en contra fueron descartados como estrellas en la bandera. Y Exacto, antes las eran banderas 7 y representan eso. cuando conquistaron un estado fueron 8 estrellas. Exactamente, los estados que estaban a favor de la independencia Tío, se reflejan en las Y estrellas que la están en la bandera de pregunta, Venezuela. ¿Cuál tío, pregunta? hay algo que no entiendo, eso sí, ¿Cuál? ¿Qué no entiende? que por qué Chile le declaró la guerra a Perú boliviano. Porque lo consideraba una amenaza y además se potenció con el asesinato de Diego Portales. ¿Ya? Diego Portales siempre fue de la idea, no, hay que tener una guerra, hay que prepararnos para la guerra. Y la gente lo creyó como un loco, pero después lo asesinaron y la gente dijo, no, esto hay que buscar venganza y vamos a atacar a Perú, Bolivia. Y por eso se generó Injusto. una guerra. profe, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran abalonado, bueno, fusilado? Ujú. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, consideremos que Diego Portales en ese momento, 1837, era un ministro de Estado, por lo tanto se fusiló a alguien de la alta jerarquía. De no haber hecho eso, todo dependía en manos del presidente y de los demás ministros en si iban a la guerra, si encontraban como que era una amenaza Perú, la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? Profesor, Prácticamente aquí empieza todo el desarrollo que podemos ver después hasta la Guerra del Pacífico, que está casi terminando el siglo. ok. ¿Ya? Pero, o ¿Y sea, qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado Chile no les, como por ejemplo, les hubiera visto como una amenaza? si Chile no lo hubiese visto como amenaza, bueno, es que Chile se dio cuenta porque estaba perdiendo el poder prácticamente del puerto, ¿ya? Todo el comercio llegaba a Perú, y obviamente si todo el comercio llega a Perú y de Perú baja a Chile, eso me genera más costos a mí como país. Por lo tanto, yo necesitaba que mi puerto de Valparaíso llegara a esas mercancías antes que en Perú.
Y recordemos que pasaban antes por el estrecho de Magallanes desde Europa. ¿Ya? Y bueno, ahora continuamos. Si no hay más dudas, continuamos. Y ahí déjalo nomás, tío. Tenemos a Manuel Bulnes, también vestido como militar, otro militar a la presidencia. ¿Ya? Su periodo, ¿Cuántos militares? los primeros siempre van a ser militares porque son como los más ordenados estratégicamente para organizar un país. Por eso los consideran como importantes en este periodo. También eran los mejor posicionados económicamente y Exactamente, jerárquicamente, Profesor. económicamente y todas las formas. ¿Sí? Y si Perú y Bolivia hubieran dado un contraataque para quitarle todo eso a Chile que le ganaron, ¿qué hubiera pasado? Que por eso, por debajo, después de todo este conflicto de la Confederación, se rompe la Confederación, pero siempre va a haber una relación entre Perú y Bolivia. Y eso Ah, ya. van a haber firmas por debajo, a escondidas de Chile y todo eso. ¿Ya? Y después va a terminar lo que es la Guerra del Pacífico, que la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? En una película de que Bolivia quería quedarse con todo y no darle a Perú. Digo, eso es ilógico. Todo depende del punto de vista histórico que se considere. Ya los bolivianos van a tener un punto de vista, los chilenos van a tener otro punto de vista y los peruanos van a tener otro punto de vista. Ya la educación no es igual en los tres países. ¿Ya? Y ahí se va a notar un También poco. creo que esa alianza tenía un factor beneficiario para ambos países. Exacto. Era lógico que Bolivia quisiera algo de Perú, tanto como Perú quisiera algo de Bolivia, y así eran las alianzas en ese momento. Y hasta ahora hay beneficencia mutua. Exactamente. Ya, siempre la historia tienen que verla de una mirada más neutral, que siempre una mirada que un profesor, por ejemplo, en este caso, si yo fuera más partidario de Chile, Chile viva Chile y Chile es lo más grande, esa mirada yo no les puedo dar a ustedes. ¿Ya? Siempre hay que tener una mirada más neutral de todo lo que pasó el conflicto porque es historia. ¿Ya? La historia no se puede cambiar, fue escrita así y se puede dar una mirada comparativa entre ambas naciones. ¿Ya? Tío, ¿Sí? yo cuando termine de toda esa línea, yo le voy a sacar una foto mejor. Sí, es lo mejor. Por eso dije que Me se lo está puede subir. costando mucho ir sacándola así como por parte la foto porque le saco una y aparece la otra. Sí, por eso les dije, sáquenlo al final mejor, chiquillo. Ya, y Eso tenemos a Manuel Bulnes. Una pista simple que ponga a copiar y pegar las tareas nomás y listo. Tenemos a Manuel Bulnes, 1841-1851, también 10 años, fundación de la Universidad de Chile, fundación de la Escuela de Arte Oficial, que es prácticamente la Universidad de Santiago actualmente, la USACH, y se crea la Quinta Normal, Metro Estación Quinta Normal. Ustedes pueden ver todo ese parque lleno de museos. Eso es lo que se crea en ese tiempo. ¿Ya? La Quinta Normal, un parque prácticamente donde va la mejor elite, donde comparten ahí edificio antiguo, se crean algunas viñas por ahí también, se trae vino de Europa, Los ferrocarriles. ferrocarriles, todo, Quinta Normal. Tío, ¿Sí? en el Parque O'Higgins también hay como unas construcciones abandonadas, como que si fueran iglesias abandonadas, así como viejas y todo eso. Sí, eso es prácticamente de 1900, inicio de 1900 y terminando en 1800. Antes se llamaba Parque Cousiño. Tanto que duran esas cuestiones de construcciones. Sí, y bueno, el Parque O'Higgins en sí fue creado netamente por los militares, ya por estipulación militar para hacer todo lo que es la parada militar en ese sector. Y después se le da otro recurso. Ya, continuando con el gobierno de Manuel Bulnes, tenemos la posesión de Magallanes y la colonización de Yanquihue y Valdivia. Van a ser anexiones al territorio nacional, por lo tanto, o sea, es decir, posesión de Magallanes, vamos a llegar hasta Magallanes. Antes no se llegaba a Magallanes porque estábamos en un límite con los mapuches, ¿ya? Y había que buscar la forma de tomar lo que era el estrecho de Magallanes, porque por ahí estaba pasando todo el comercio desde Europa, ¿ya? Y tenemos la colonización de Yanquihue y Valdivia, que son prácticamente europeos, principalmente alemanes, que llegan a Yanquihue y Valdivia. ¿Ya? Y por eso se crean... Profesor, tengo una duda. ¿Sí?
¿Qué duda? Los mapuches, según lo que entiendo, Ujú. tienen una alianza con los españoles que se dio en este periodo de colonización e independencia. Exacto, durante este ¿Por qué no periodo, tienen, porque en vez de tener una alianza con los chilenos, la tienen con los españoles? sí, bueno, Suponiendo que tal vez tenían beneficencia mutua, por así llamarlo. Aarón, sale porque ya, estoy en clase. exacto. Bueno, en este periodo especialmente van a haber ciertas uniones Ay, que no chao. las quise agregar en este Ya, momento, pues. pero gracias ahí por tomar eso a consideración. Los mapuches van a tener cierta alianza con ciertos grupos españoles y ciertos grupos argentinos también, ¿ya? Vamos a Pero ¿cómo encontrar choque. funcionaban estas alianzas? Porque tal vez no podían tener un valor monetario, ya que eran dos culturas completamente diferentes. Prácticamente la mantención del territorio que tenían ellos, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hacen en este periodo? Pensemos en ya, todo el sur de Chile, prácticamente desde Temuco hacia abajo, va a ser dominado por los mapuches, ¿ya? Tenemos una zona que va a ser Yanquihue y Valdivia, que va a estar también dominada por indígenas. Todo. Y yo necesito población, por así decirlo, en ese tiempo era muy fácil pensarlo así como civilizado, por así decirlo, y no de bárbaro, era muy común en esa época hablar de eso. Entonces yo dije, Claro, porque en el tema de la civilización los mapuches iban mucho más avanzados. exacto. Y entonces yo traigo, También habría que ver un término de Sí. civilización, exacto, porque una colonización inhumana la podrían llamar ellos en ese momento civilización, pero lo vemos ahora, y eran unos salvajes buscando territorio, eran animales prácticamente. exacto, así van a ser considerados principalmente los indígenas durante este periodo del siglo XIX, tanto en Argentina como en Chile. Se les va a llegar al Y exterminio en algunos también, casos, pero como no entiendo los cómo los españoles Ujú. aportaban a esa alianza, porque los mapuches aportaban la alianza, pues obviamente prestando sus terrenos para que ellos pasaran con artillería, tal vez hasta ayudaban en el tema de las medicinas, si El venían que yo un par quería. de hombres Ah, no, heridos ya lo podían buscamos. ayudar, 17 pegué. pero cómo aportaban los Mira, el mío españoles tiene hasta modo a fiesta. la alianza. A ver, recordemos que los españoles tuvieron hasta 1826 en lo que es la isla de Chiloé, que es una isla grande que está en el sur de Chile, que es una isla grande que está al sur de Chile también. Prácticamente los españoles quedan como un poco resentidos de por qué perdieron la guerra, de todo esto, y empiezan como a potenciar un poco lo que es los mapuches para que mantengan ese territorio, entrando como en conflicto y rivalidad a los territorios independizados. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, en donde se hace una expedición, española y empieza a caer en diferentes puertos y se genera un caos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que pasó fue que vieron el territorio mapuche como un territorio independiente, quisieron colonizarlo porque habían perdido la independencia en Chile y en casi toda Latinoamérica. Eso puede ser un Y factor. eso sería un conflicto que terminó siendo una alianza. Exacto, eso puede ser un factor. Y ahí también Tío, consideremos ¿cuánto que falta para que termine la clase? falta poquito, chiquillos, falta poquito. Si no alcanzamos, continuamos la siguiente clase retomando el tema, ya, así que no se preocupen. A ver, gobierno de los conservadores, Cornel Bulnes, seguimos con posesión de Magallanes. Tengo 2 videos aquí de 50 segundos para que ustedes puedan verlo y escuchar cómo fue la posesión de estos lugares. ¿Ya? Chile se estaba expandiendo hacia el sur. Buscaba extenderse principalmente para tener el control y el poder económico. ¿Ya? Al medio de los paréntesis hay un por. Ahí tenemos la posesión de Magallanes. Vamos a ver el video. El sueño pendiente del prócer.
parte la expedición que pretende incorporar el estrecho de Magallanes. 4 meses de horrorosa travesía. Los tripulantes de la expedición soportan el hambre y el frío austral. Pero llegarán a puerto. Se toma posesión del estrecho de Magallanes. En el lugar se instala el fuerte Bulnes. Era solo el comienzo del sueño de O'Higgins. Un siglo más tarde, el presidente González Videla declara soberanía chilena en la Antártica. Postales, un aporte al bicentenario. Ya, un video cortito, que prácticamente la idea de mantener el estrecho de Magallanes era para hacer un fuerte en el cual nosotros controlemos el tránsito de las embarcaciones que pasan por ahí, que son netamente europeas, ¿ya? Y nosotros también controlemos el tránsito de nuestros mismos buques para Europa, ¿ya? Y todo surge con la idea de O'Higgins. Profesor, ¿Ah? sobre la trayectoria que se tomó de España a América, que según lo que entiendo es lo que dice, de cómo la trayectoria España-América los llevó hacia el estrecho, por el estrecho de Magallanes, hacia América. Se hizo un estudio que comprobó que en ese momento eran las mareas los que llevaron a estos colonizadores hacia América, ya que el viento, a ciertas horas, las mareas, ciertos, por así llamarlo, torbellinos pequeños que se quedaron allí, embaucaron el barco de las 3 naves hacia América. Entonces, exacto, son vientos muy fuertes, el oleaje también es muy fuerte y eso hace encallar varios barcos. Y después de eso fue que se reconoció una ruta, que era la ruta de Magallanes. Exacto, exactamente, y por ahí pasaba todo el comercio de los barcos desde Europa hacia lo que es América, y de América hacia Europa también. Era el único paso en esa época. Claro. Ya como en 1910 más o menos se empieza a crear lo que es el canal de Panamá, en donde pasan los barcos de Estados Unidos por ahí, que lo hacen mucho más rápido. Pero antes siempre pasaban por el estrecho de Magallanes y era prácticamente un peligro, y era una ruta bastante comercial. Entonces, de gran importancia tener a Chile ahí resguardando esa zona. Y luego tenemos la colonización de Yanquihue y Valdivia en 1850, donde traemos extranjeros. Todo el rato que hizo que mataran a los más. Ya, vamos a silenciarlo un poquito. ¿Qué? No entendí. Ya, colonización de Yanquihue y Valdivia, 1850, donde traemos extranjeros europeos, principalmente alemanes, a tomar posesión de estas tierras para que puedan habitar. Y así nosotros tenemos posesión efectiva del territorio, ¿ya? Con nuestra gente, que netamente eran extranjeros. Una necesidad: poblar el sur del país. Comisionados por el gobierno, Bernardo Filippi y Vicente Pérez Rosales organizan la colonización. 95 alemanes viajarán a una nueva patria. Procedentes de Hamburgo llegan los colonos. En su representación, Carlos Advanter dijo que serán chilenos honrados y laboriosos. En pocos años, miles se instalarán en el sur. Con gran iniciativa, los colonos abren caminos, limpian bosques, construyen ciudades y crean prósperas industrias. Su presencia marcará a Chile para siempre. Postales, un aporte al bicentenario. Ya, esta gente no era cualquier persona, ya, la mayoría de los apellidos actualmente que están en esta zona de Valdivia y Yanquihue son netamente alemanes. Por eso si ustedes van a estas regiones van a encontrar las cecinas netamente alemanas, lo embutido, el trabajo con producto animal, bovino y ovino. Tenemos también porcino también, y tenemos también prácticamente los avances que se han hecho aquí y parte de la cultura, todo alemán, y algunos poco franceses y de otros extranjeros también, y netamente se impulsa para dar fundamento de que nosotros como país Chile, que teníamos prácticamente 1 millón de habitantes, tenemos posesión en esta zona, por lo tanto nadie nos puede venir a quitar esta zona, ¿ya? Y esa es la única explicación que se les da. Como ya se nos acabó el tiempo y la clase estuvo bastante productiva, vamos a dejarlo hasta aquí, y en la próxima clase vamos a continuar con lo que viene. Yo igual les voy a subir el material
por lo menos la línea del tiempo completa, para que Ya ustedes ahorita me quedo Z. los tengan en el cuaderno. ¿Ya? Profe, en la clase que viene va a continuar la línea del tiempo. Sí, voy a continuar la línea del tiempo, ¿ya? Pero se las voy a entregar, estas fotografías se las voy a entregar para que ustedes la copien y estén más preparados, ¿ya, chiquillos? Las dudas las respondemos a medida del vemos la próxima clase. Y gracias por el aporte de todos los que participaron en clases. Ya, tío, ahorita me duermo. Chao. Cuidan. Chao, tío, ahorita me duermo. Chao, chiquillos. Chao, profe, nos vimos. Nos vemos, chiquillos. Chao, profe Jenny. Chao, chiquillos. Chao, profe. Nos vemos, tío, nos vemos. Chao, chao, chao. Chao. Chao.